Gracias, presidenta. Pues ahora sí quiero agradecerles de verdad a la plataforma Aragón Stop Sucesiones todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos años para que el cierre del ciclo del acuerdo de sucesiones sea hoy una realidad. Creo que es lógico agradecer el esfuerzo que todos ustedes han hecho con el clamor y también que han recogido el clamor de la calle en forma de firmas. Y también saludar a José María Bescós, que hoy también se encuentra aquí, es parlamentario del Grupo Parlamentario Aragonés, porque en este tema creo que hemos trabajado, ¿verdad?, codo a codo. Bien, pues como decía, hoy se cierra el ciclo del acuerdo en materia de sucesiones alcanzado entre el Gobierno y este partido político, porque hemos sido uno de los partidos políticos que más iniciativas ha presentado en contra del impuesto de sucesiones, debido a la subida impositiva que hubo en Aragón, que hizo que fuéramos la comunidad autónoma que más pagaba en el impuesto de sucesiones de toda España. Esta desventaja competitiva fue la que impulsó decenas de iniciativas por parte de grupos parlamentarios como el nuestro en estas Cortes e hizo que el clamor de la calle se transformara en más de 150.000 firmas en contra del impuesto de sucesiones en esta comunidad. Ese clamor y también, por qué no decirlo, la rebaja impositiva de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, hizo que este Gobierno, el Gobierno de Aragón, modificara su política fiscal en esta materia y se permitiera llegar a un acuerdo para rebajar el impuesto, acuerdo que lleva en vigor desde el 1 de noviembre de este año. Pero es evidente que faltaba una pieza clave del acuerdo en materia de sucesiones, y la pieza era la fiducia. El Partido Aragonés presentó el 9 de marzo de 2017, no está el señor Briz, el 9 de marzo de 2017, no hace unos meses, que es lo que hizo Chunta Aragonesista, el 9 de marzo de 2017, una proposición no de ley, en ese caso, que fue aprobada por unanimidad para que los herederos no tuvieran que pagar el impuesto de sucesiones hasta que fallecieran los dos cónyuges, y no como hasta ahora, que había que adelantar el pago cuando falleciera uno, aunque el otro le sobreviviera. A raíz de esa proposición no de ley y de la votación de esa proposición no de ley por unanimidad, presentamos y registramos una proposición de ley que también fue admitida a trámite por unanimidad. Unanimidad que agradecimos porque los vientos venían en contra con un informe del Gobierno de España de inconstitucionalidad. Y todos los partidos políticos, absolutamente todos en estas Cortes, entendimos y defendimos en ese momento el derecho foral aragonés, del que se es, por cierto, muy desconocedor en Madrid. Y, señor Briz, no le puedo contestar, no está en este debate, pero se lo digo a los miembros de Chunta Aragonesista: flaco favor se le hace al aragonesismo diciendo lo que el señor Briz ha dicho en su intervención. Yo no voy a hacer como el señor Briz, porque defiendo el aragonesismo venga de donde venga. Y, desde luego, lo que se ha hecho con esta proposición de ley es respetar al partido político que fue el primero en traer la aprobación de la fiducia a esta Cámara. Pues bien, aprobamos por unanimidad en ese momento que el Gobierno de Aragón, de modo inmediato, adaptara la normativa y la práctica tributaria de la fiducia a la letra y al espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de enero de 2012 en esta materia, porque así nos lo estaban pidiendo los abogados y también así nos lo estaban pidiendo los notarios, poniendo en valor nuestro derecho foral aragonés. Porque en la fiducia, cuando muere uno de los cónyuges, hay una herencia, pero no hay herederos, ya que estos tienen que ser designados en su momento por el fiduciario. Y, por lo tanto, nos encontrábamos ante una situación completamente injusta porque había una herencia pendiente de asignación. Esta era una proposición de ley, pues, de sentido común, de absoluto sentido común, porque, en buena lógica, mientras la herencia está pendiente de asignación, no debe liquidarse el impuesto de sucesiones, ya que no sabemos ni quiénes van a ser los herederos ni qué cuota van a recibir, y, por lo tanto, era injusto que se les hiciera autoliquidar el impuesto con anterioridad.
En Aragón, la figura aragonesa de la fiducia es utilizada, como bien ha dicho el decano del Colegio de Notarios, por 1 de cada 5 herencias en Aragón, es decir, el 20% de las herencias se hace a través de la figura de la fiducia. Y en el 99% de los casos, el fiduciario es el cónyuge sobreviviente, por lo que la medida que hoy aprobamos va a afectar, como digo, al 20% de las herencias de Aragón. En definitiva, creo que era importante haber alcanzado este acuerdo por unanimidad, porque esto quiere decir que es un triunfo en pro de la defensa de las instituciones que no son propias. Proteger la fiducia es proteger nuestra historia y proteger nuestro derecho foral. Por eso quiero finalizar agradeciendo a todos los partidos políticos el esfuerzo de consenso y, desde luego, poner en valor cuando los cambios son de sentido común, aunque el clima político sea adverso, se ve claramente que los acuerdos son posibles. Gracias.